simple pisada, un minúsculo cabello o una pequeña gota de fluido humano pueden parecer insignificantes. Sin embargo, para los investigadores forenses, son la clave en la resolución de los crímenes más complejos. The History Channel estrena una serie donde conocerás cómo surgieron las más avanzadas técnicas de investigación criminal, tecnología forense. The pathologist will come along and give the cause of death. If it is established that it's a suspicious death, the first thing to do is to cordon off the area and not to touch anything. Preservation of evidence is the vital thing. Desde el surgimiento del uso de huellas digitales como método de identificación, Francis Galton believes that a fingerprint is a way of detecting an offender. hasta la búsqueda de venenos en el torrente sanguíneo, people didn't realize that someone had obviously been poisoned because there were so many ways and diseases that people might die unexpectedly. la tecnología forense ha logrado lo que en el pasado se creía imposible. DNA revolutionized the capacity to pin down a particular person in a particular place at a particular time. However, one mustn't forget the value of personal interpretation, personal observation, and just years of experience. These are all very, very important as well. Tecnología forense, una nueva serie que te permitirá seguirle la pista a los delincuentes más astutos. Desde el 6 de agosto, solo por The History Channel. Esto fue... Una joven madre cuyos niños fueron golpeados hasta morir mientras dormían. 2 ancianos muertos a golpes. El reino de terror de un satánico asesino en serie. Crímenes resueltos por una sola huella digital. Desde la ficción hasta la última tecnología, damos por sentadas las huellas digitales. Pero no siempre fue así. Tomó muchos años convencer a la policía y al público de que una simple huella digital podía atrapar a un criminal. La primera vez que una huella digital atrapó a un asesino fue en junio de 1892, en el pueblo de Necochea, en Argentina. 2 pequeños niños habían sido asesinados a golpes en sus camas. Francesca Rojas, que apenas pasaba de 20 años, reportó que sus hijos habían sido asesinados y que estaba bastante segura de que el asesino era su examante. Pues ella había entrado a la cabaña y él había salido corriendo de ella. El hombre al que ella acusó era un campesino llamado Velázquez. La historia fue que él amenazó con matarlos después de que se negara a casarse con él. Así que Velázquez fue arrestado. Admitió haberla amenazado, pero negó cualquier relación con el homicidio. Para entonces, la policía argentina tenía sus propios métodos de obtener información. Pero sin importar cuán rudos fueran con él, no confesó. Finalmente, la policía comenzó a sospechar de la propia madre. Descubrieron que recientemente había tomado un nuevo amante joven. Él le dijo que de no ser por los niños podrían casarse. Tontamente, ella les contó a otras personas lo que él le había dicho. Así que mientras Rojas estaba trabajando, el jefe de policía Álvarez regresó a la escena del crimen. En el ruinoso hogar no encontró nada, pero luego su suerte cambió. En el marco de la puerta descubrió sangre seca. En ella había una huella digital. El jefe de Álvarez era un gran partidario de la nueva y revolucionaria idea de usar huellas digitales para la identificación. Con su navaja, cortó la madera que contenía la huella. Fue esta huella en la sangre, al ser examinada, la que se comprobó que era la huella de la madre. Cuando se le mostró a Rojas la evidencia de la huella digital, se derrumbó y confesó todo.
Entonces se dieron cuenta de que, de hecho, la madre había matado a sus propios hijos por ser hijos ilegítimos. Ella deseaba casarse con un hombre en particular y ese hombre había dicho que no se casaría con ella mientras tuviese hijos ilegítimos, así que ella los mató. Y así fue como se resolvió el primer caso de huellas digitales en el mundo. La sola visión de la huella fue suficiente para hacerla derrumbarse. Ella debió saber que solo su dedo concordaría con la huella. Argentina fue el primer país del mundo en usar huellas digitales en la lucha contra el crimen. En la década de 1890 la ciencia era nueva y no era ampliamente aceptada. Las huellas digitales son solo un simple detalle anatómico. La razón biológica de las huellas digitales es para ayudarnos a sujetarnos, para poder asirnos de las cosas. También ayudan al proceso de enfriamiento del cuerpo. Extendiéndose por el tope de todos los surcos, tenemos las glándulas sudoríparas que segregan este fluido, que de hecho está compuesto de una variedad de químicos a los que nos referimos comúnmente como sudor. Cuando tocas una superficie, dejas el sudor con la forma de tus surcos o patrones. Estas variaciones en los patrones se desarrollan en el útero. Para el cuarto mes de embarazo ya están fijos y permanecen así durante nuestras vidas. Las civilizaciones antiguas vieron la importancia de las huellas digitales. Han sido encontradas en sellos de arcilla que se remontan a la antigua Babilonia. En ocasiones, los contratos se sellaban con una firma y una huella. Pero no fue sino hasta finales del siglo XIX cuando comenzaron a verlas como un modo de identificar a las personas. Como muchas buenas ideas, más de una persona lo pensó al mismo tiempo. Los dos innovadores principales eran británicos y trabajaban fuera de Inglaterra. Uno de ellos era el Dr. Henry Folds, un escocés que trabajaba en Tokio. Había estudiado las huellas digitales luego de notarlas en la alfarería japonesa. Escribió a la respetada publicación científica Nature en 1880 diciendo que pensaba que las huellas digitales podrían usarse para identificar criminales. Se dio cuenta de que, al parecer, no había dos huellas digitales similares. Y un policía que conocía de su interés en las huellas digitales lo visitó para discutir un caso de robo en el cual se había descubierto una huella en el hollín de una pared y le preguntó si podría ayudar a identificar a un hombre que ya había sido arrestado. Así que tomó las huellas digitales del hombre que había sido arrestado, las comparó cuidadosamente con las de la pared y dijo, no, este no es el hombre. Poco después arrestaron al hombre correcto y una vez más logró mostrar que las huellas concordaban. El otro innovador fue William Herschel, un funcionario que trabajaba en la India y que había usado huellas digitales para firmar contratos desde 1860. Herschel usó un sistema de huellas de dedos y manos para poder decidir cuáles miembros del antiguo ejército hindú debían recibir pensiones, para reducir las oportunidades de estafadores que se presentasen y dijesen, yo serví en el ejército y por lo tanto debes pagarme una pensión. Esto se había hecho por algunos años allí. Los registros mostraban que las huellas digitales de los soldados no cambiaban con los años. También creían que algunas personas estaban aplicando más de una vez para una pensión y defraudando al sistema. Así que comenzaron a usar esas huellas digitales para identificar a esas personas que trataban de defraudar al sistema, algo que los viejos soldados podían intentar hacer. Herschel también envió sus descubrimientos a Nature. Pero saber que las huellas son únicas es una cosa. Organizar ese conocimiento para que una huella pueda ser vinculada a una persona específica es otra muy distinta. Folds y Herschel deseaban fama como pioneros. Pero el verdadero avance llegó de un hombre que ya era un científico establecido, Francis Galton. Francis Galton es un importante científico y antropólogo en Inglaterra a finales del siglo XIX y está fascinado por el deseo de identificar a los reincidentes. Galton tenía mucha credibilidad porque era una de las principales figuras científicas del momento, con una enorme reputación internacional, y también sacaba provecho de los lazos familiares que tenía con Charles Darwin.
Galton era el primo segundo de Charles Darwin y como su famoso pariente estaba muy interesado en la antropología. Y seguía una serie de métodos científicos como las fotografías compuestas de criminales y creía que una huella digital era un modo de detectar a un criminal si había dejado un rastro en algo. Gracias al trabajo de Galton, las huellas digitales se convertirían en el principal modo de identificar criminales. Francis Galton fue probablemente la figura clave en el establecimiento de las huellas digitales como un modo de identificar criminales. En 1892 publicó Fingerprints, el primer libro importante sobre la materia. Descubrió que los patrones de huellas digitales se dividen en grupos, algo muy útil si intentas hacer concordar una huella con un individuo. Las dividió en 3 categorías principales: bucles, espirales y arcos. Los arcos generalmente entran por un lado, suben levemente, se elevan en el centro y salen por el otro lado. En el arco de tienda, que es un patrón un poco menos común, los surcos entran por la izquierda y suben por lo que llamamos un poste de tienda, así que se elevan mucho más que un arco normal y salen por el otro lado. En el bucle simple, que es tal vez el patrón más común, tenemos este patrón llamado delta, que es un patrón con una forma levemente triangular, y los surcos deben entrar desde un lado y dar un giro de 180 grados y volver por el mismo lado. Y parece que el bucle está levantando su cabeza en medio del delta allí. Un bucle gemelo es un poco más extraño. Tenemos 2 deltas, uno a cada lado del patrón y normalmente en la mitad inferior, y luce como bucles que se envuelven a sí mismos alrededor del otro. Y en el espiral los deltas están de nuevo a un lado y en la mitad inferior del patrón, y esta vez los surcos deben dar un giro completo de 360 grados. Todos tenemos bucles, espirales y arcos, así que ¿cómo es que mi bucle es diferente del tuyo? Es a causa de las minutas en el patrón de la huella digital, descubiertas por Francis Galton, y de hecho son llamados detalles Galton. Estas son las minutas. Si observas con cuidado donde el surco se divide en 2, eso se llama una bifurcación, y donde el surco llega al final es llamado una espuela o extremo de surco, y hay una media docena de estos detalles Galton en una huella digital. Y la razón por la que cada huella digital es única y de que nunca se encuentren 2 huellas iguales es a causa de la ubicación de estos detalles Galton en el patrón. Por lo tanto, es realmente imposible 2 huellas iguales. Galton había recolectado más de 8.000 juegos de huellas, y al estudiar las variaciones logró probar estadísticamente que las probabilidades de que las huellas de 2 personas fuesen idénticas eran de 1 en 64 millardos. Esto le daría a la policía un modo infalible de identificar criminales. Y aún más, estaba preparado para dedicar tiempo y esfuerzo para publicitar esta causa. Lo que estaba muy bien, pues aunque todo esto nos parezca obvio ahora, en ese momento debía convencer a todos. Lo que hizo Galton fue basarse en todo el trabajo que se había realizado sobre huellas digitales tan remoto como pudiese encontrar, para demostrar su valor y su potencial. Obviamente para su libro Fingerprints, pero también para animar al Ministerio del Interior en Gran Bretaña a establecer una unidad que estudiase las huellas digitales y su valor. A pesar de todo el duro trabajo y de muchas publicaciones, Francis Galton aún tenía la ardua labor de persuadir a un público escéptico de que las huellas digitales eran el mejor método de identificación. En ese momento, el método preferido por la policía de todo el mundo era el bertillonaje. Fue bautizado así por su inventor Alfonso Bertillon, quien trabajó para la policía francesa. Se había unido a la policía como oficinista, y su padre estaba muy interesado en las estadísticas. Él comenzó a pensar en cómo podías clasificar criminales de modo de poder colocar sus estadísticas y luego consultarlas en un archivo. Uno de los problemas de la policía era que arrestaban a alguien pero no tenían idea si esa persona tenía antecedentes criminales. Bertillon se dio cuenta de que hay ciertas medidas que obviamente no cambian.
Por ejemplo, el tamaño de tu cabeza. Así que lo primero que hacía con un criminal era tomar un juego de calibradores de madera y medir el tamaño exacto a través de la cabeza. Y luego medía otras cosas como la longitud desde la punta de los dedos hasta el codo y cosas como esas. Descubrió que podía hacerlo con un mínimo de 11 medidas. Le costó muchísimo trabajo convencer a la policía de París para hacer esto, pues simplemente no creían lograr nada por este método científico. Finalmente le dijeron a este joven oficinista que los molestaba sin descanso, que presentase su sistema. Le dijeron, escucha esto, te daremos 2 meses. Y si puedes identificar a un solo criminal mediante este método, entonces te permitiremos encargarte de ese sistema. Bien, ya casi había pasado el tiempo. Solo quedaba un día. Y a media tarde estaba midiendo a un criminal. Fue a los archivos y para su absoluto deleite lo encontró. Así que se fue a casa y le dijo a su familia y a su prometida, lo logré, lo logré. Y por supuesto lo pusieron a cargo del sistema y en poco tiempo estaba atrapando docenas de criminales. Cuando un criminal era capturado, sus detalles eran comparados con las fichas en el sistema. Si se encontraba una concordancia, el nuevo delito era registrado en la ficha. Si no, se creaba una nueva ficha y quedaba registrada en los libros. El problema con el sistema de Bertillon era que debías tener a un oficial de policía que se tomase la molestia de tomar todas esas medidas con mucha precisión. Era un buen sistema, y ya que medía partes del cuerpo y podías consultarlo e indexarlo, era bueno. Pero cuando fue necesario lidiar con un gran número de criminales que eran arrestados y llevados a las estaciones de policía o a quienes se les tomaban las medidas en prisión, no todos tenían el mismo cuidado que el propio Bertillon. Así que no siempre se podía confiar en la experticia de las personas. Ahora estaba allí Francis Galton proponiendo que podría ser posible identificar a un criminal simplemente registrando sus huellas digitales. La mayoría de las policías, sin embargo, se apegaban decididamente a los métodos de Bertillon, especialmente en Europa. Pero en otras partes, algunos emprendedores hombres de ley estaban dispuestos a intentar las huellas digitales. Uno de ellos era un oficial argentino llamado Juan Bucetich. Era el jefe de la Oficina de Estadísticas de la Policía de La Plata. Había leído el libro de Galton y estaba muy emocionado por las posibilidades de las huellas digitales. Bucetich era poco más que un aficionado entusiasta, pero tenía la energía y el interés para impulsar las cosas. Estableció departamentos de huellas digitales en todas las principales ciudades de Argentina. Sus superiores eran escépticos y lo trataban como un advenedizo, pero los eventos de 1892 probarían que Bucetich tenía razón. Fue uno de sus colegas, el jefe de policía Álvarez, quien recordó las técnicas presentadas por Bucetich y quien logró aplicarlas al caso de Francesca Rojas. Sin ninguna otra evidencia directa que la conectase con el crimen, logró atrapar a su asesina y liberar a un hombre inocente. Para 1896, Argentina y la mayoría de los países de América del Sur habían aceptado las huellas digitales, gracias a la persistencia de Juan Bucetich. Mientras tanto, en Europa y particularmente en Francia, el sistema Bertillon continuaba usándose. Pero tomar medidas corporales consumía tiempo. Era fácil cometer errores. Finalmente, el propio Bertillon comenzó a incluir huellas digitales en las fichas, pero para entonces el sistema comenzaba a parecer obsoleto. Lo que finalmente desacreditó al sistema Bertillon fue que en el primer año de la oficina de huellas de Scotland Yard, realizaron muchas más identificaciones mediante las huellas digitales de lo que habían hecho jamás con el sistema Bertillon. Y fue simplemente un proceso natural en el que las personas no se molestaron más con las medidas de Bertillon, pues no eran necesarias. Se volvió más o menos loco y probablemente la razón de esto fue simplemente la presión de saber que en lugar de morir pensando que había inventado un método maravilloso para atrapar criminales, tendría que pensar que había inventado un método maravilloso y que no era el correcto.
A finales del siglo XIX, muchos reconocían el potencial de las huellas digitales y deseaban impulsar las cosas. Uno de ellos era el inglés Edward Richard Henry, quien era inspector general de policía en Bengala. Estaba emocionado por las posibilidades de las huellas digitales, pero reconocía que el sistema tenía una enorme debilidad. Mientras más huellas digitales recogías, más difícil era encontrar una concordancia con tu sospechoso. Sin embargo, mientras Henry estaba de permiso en Inglaterra en 1896, ideó una solución. Logró un método práctico de clasificar y recuperar las huellas digitales de un criminal de entre cientos o miles de otras huellas digitales en un archivo policial. Henry ideó un sistema numérico basado en el número de espirales presentes en los 10 dedos. Mientras más espirales tuviese un individuo, mayor era el número asignado. Esta fórmula significaba que cualquier juego de huellas caía en una de poco más de 1000 categorías. Esto hizo más fácil encontrar las huellas de alguien en los crecientes registros. Eso fue suficiente para separar a las personas en un sistema operacional práctico. Y fue lo que logró el avance en lo concerniente a los archivos policiales. En 1901, Edward Henry fue reclutado por Scotland Yard como comisionado asistente y formó la oficina de huellas digitales. Luego este patrón fue imitado por otros países y su sistema se empleó por todo el mundo. Para 1905, el nuevo departamento de huellas digitales de Edward Henry tenía unos 85,000 juegos de huellas en sus archivos. En ese mismo año se logró un importante hito. La evidencia de huellas digitales fue presentada ante un jurado por primera vez en una corte británica. El primer caso importante de huellas digitales en Inglaterra fue el de dos hermanos apellidados Stratton, en Deptford, Londres, al sur del Támesis. Deptford era entonces, como ahora, una ruda área trabajadora de Londres. Este es el número 34 de High Street. Hoy es una tienda de zapatos, pero en 1905 era una tienda de pinturas dirigida por una pareja de ancianos, el señor y la señora Thomas Farrow. Igual que otras áreas de la ciudad, Deptford poseía su cuota de personajes sombríos y desagradables y pequeños criminales. Los rumores viajan rápido en el inframundo criminal. Y la noticia en las calles era que el señor y la señora Farrow tenían mucho efectivo dentro de la tienda. Cerca de las 7 de la mañana del lunes 27 de marzo, el señor Farrow atendió un llamado a su puerta. El anciano caballero fue confrontado por dos hombres que vestían máscaras de medias de seda. Forzaron su entrada a la tienda y procedieron a golpear al señor Farrow hasta matarlo. La señora Farrow estaba arriba, sin duda aterrada por la conmoción que podía escuchar procedente de la tienda. Los dos hombres no tuvieron piedad. Ella también fue atacada y golpeada hasta dejarla inconsciente. Murió 3 días después en el hospital. Luego de matar al señor Farrow y herir fatalmente a su esposa, los atacantes desecharon sus máscaras, encontraron la caja de ahorros, la forzaron y tomaron la minúscula cantidad de dinero que los Farrow guardaban allí. Los ladrones no imaginaban que habían dejado atrás una pista vital. Bajo la cama encontraron la caja de ahorros que había sido forzada. Y en esa caja había una sola huella digital ensangrentada. Convencidos de que los hombres eran locales, la policía visitó e interrogó a todos los criminales conocidos en el área de Deptford. Finalmente llegaron a la casa de dos hermanos bien conocidos por la policía, Alfred y Albert Stratton. A pesar de estar en sus 20 años, ambos tenían varias condenas por allanamiento y robo. Alfred no estaba, pero sí su novia. Recientemente él le había causado un moretón en un ojo y ella aprovechó la oportunidad para vengarse. Además, tampoco estuvo conmigo toda la noche. ¿Con quién estuvo? Le dijo a la policía que los hermanos habían estado fuera toda la noche. Cuando Alfred finalmente llegó a casa, se había quitado su chaqueta y la había quemado. También había pintado los zapatos que había calzado. No tomó mucho rastrear y arrestar a los Strattons. En la estación de policía de Tower Bridge les tomaron sus huellas. La huella del pulgar en la caja de ahorros parecía corresponder a la de Alfred Stratton, tomada por la policía.
El juicio de los hermanos Stratton en mayo de 1905 fue un momento crucial para las huellas digitales. Ningún jurado había tenido que llegar a un veredicto con la evidencia de una huella. Para la defensa, la tarea era simple: probar que la evidencia de la huella digital no era confiable y que, en cualquier caso, la huella en la caja de ahorro simplemente no era la misma que la tomada de Stratton en la estación de policía. La fiscalía aceptó que había varios puntos diferentes entre la huella de la caja de ahorros y la huella tomada del pulgar de Stratton, pero argumentó que las discrepancias eran causadas por las diferencias en la presión. Así que tomaron las huellas de los miembros del jurado varias veces para demostrar cómo podía ocurrir eso. Cuando observaron cuidadosamente la huella en la caja de ahorros y luego la compararon con las huellas digitales de ambos hermanos, pronto descubrieron algo similar a la huella del pulgar derecho del hermano mayor, y ese fue su final. El juicio Stratton significó un riguroso examen en la corte del proceso de las huellas digitales. Al final, el jurado quedó convencido. Los hermanos Stratton fueron hallados culpables de homicidio. Las huellas digitales habían tenido su propio juicio. Con cada uno culpando ruidosamente al otro por los homicidios, Alfred y Albert Stratton fueron al patíbulo juntos el 23 de mayo de 1905. Mientras se daban grandes pasos en las huellas digitales en Europa y otras partes, el progreso en Estados Unidos era mucho más lento. En Estados Unidos, de hecho, comenzaron a usar huellas digitales mucho después que en Inglaterra. Pero luego hicieron grandes avances, pues los policías estadounidenses estaban mucho más obsesionados por atrapar criminales. Para empezar, Inglaterra tenía una baja tasa de crímenes, unas 150 emergencias al año, mientras que muchas grandes ciudades en Estados Unidos como Nueva York y San Francisco tenían eso en un mes. Pero a pesar del número de homicidios en Estados Unidos, tomó tiempo para que la evidencia de las huellas digitales fuese aceptada. El resultado de un notorio juicio por asesinato en la década de 1920 dependía de una sola huella. Fue conocido como el caso de homicidio Hall Mills. En septiembre de 1922, 2 cuerpos fueron encontrados en una tranquila vereda cerca de New Brunswick, en Nueva Jersey. Pertenecían a Edward Hall y a la señora Eleanor Mills. Hall era ministro de la iglesia y fue encontrado asesinado con una de las mujeres de su coro. Y sus cuerpos estaban lado a lado, como si hubieran sido colocados juntos. Y a los pies de Hall había una de sus tarjetas de visita. Sucedía que Hall y Mills habían sido amantes y que la esposa de Hall, Frances, lo había descubierto. Tenía 2 hermanos robustos, Henry y William Stevens. Eran los principales sospechosos. Los 3 fueron arrestados e interrogados, pero una serie de errores administrativos forzaron su liberación por un tecnicismo. En 1926 surgió nueva evidencia. El caso fue reabierto y la señora Hall y sus hermanos finalmente fueron llevados a juicio. Lo único que era claramente objetivo era una huella digital encontrada en la tarjeta de visita a los pies de Hall. De hecho, pertenecía a Willie Stevens, su cuñado. Fotografías ampliadas fueron usadas por la Fiscalía en la corte para explicar la evidencia de la huella digital y exactamente por qué la huella probaba la culpabilidad de William Stevens. La defensa no pudo explicar cómo llegó esa huella a la tarjeta, pero a pesar de ese hecho, el jurado no los condenó. Tal vez si el fiscal a cargo del caso no hubiese sido un capitalino que obviamente había molestado a las personas locales con su actitud, el jurado podría haber llegado a una decisión diferente. Pero es un ejemplo de un jurado exculpando a una persona de un homicidio en el que la evidencia de las huellas digitales había brindado sólida evidencia que la vinculaba a la escena. Así que a pesar de que la señora Hall y sus hermanos tuvieran los medios y el motivo para cometer homicidio y no había otros sospechosos creíbles, en diciembre de 1926, Frances Hall, Henry Stevens y William Stevens salieron libres de la corte.
En cualquier otra parte del mundo, esa sola huella digital podría haber sido suficiente para condenar a William Stevens, pero no en Estados Unidos. Pero la policía y los fiscales no se desanimaron y pronto una sola huella sería puesta a prueba contra una de las pandillas criminales más notorias del país. El caso Hall Mills le había dado una enorme publicidad a las huellas digitales y, por supuesto, el mundo criminal también había tomado nota. Ahora sabían que debían borrar la evidencia de sus crímenes. Pero no siempre tenían éxito. Incluso si dejaban una sola huella, podía ser suficiente. La pandilla Flegel creyó haber limpiado de huellas su auto de escape, pero no fue así. Dejaron una huella digital. Hubo un robo a un banco en el Medio Oeste, en el que 4 hombres entraron en el banco, y cuando el gerente del banco trató de alcanzar un revólver, fue asesinado de inmediato. Luego, el hijo del gerente del banco corrió hacia el cuerpo de su padre y también le dispararon. Los hombres escaparon llevándose 2 rehenes. Alguien les disparó y evidentemente alcanzó a uno de ellos. Uno de los rehenes fue lanzado del auto durante el escape. Fue el afortunado. El otro rehén, Everett Kessinger, fue encontrado muerto después. Además de eso, los ladrones obligaron a un médico local a curar las heridas de un miembro de la banda que había sido herido durante la balacera. Luego, para evitar que el médico los identificara, también lo mataron. Fue un crimen especialmente despiadado y cruel que llegó a las noticias nacionales y envió ondas de choque por todos los Estados Unidos. No tenían ninguna idea de la identidad de los ladrones. Pero cuando examinaron cuidadosamente el auto, al que le habían borrado las huellas, pues para entonces los criminales se habían dado cuenta de que eso podía traicionarlos, encontraron una huella parcial en la ventana trasera del auto. Luego hicieron docenas de copias de esta huella y las entregaron a todos los policías y les pidieron que la vieran y la memorizaran. Sin embargo, se hacían arrestos. En el cuerpo del doctor encontraron una carta que contenía abusos verbales. En los archivos policiales había un criminal llamado Charles Clinton, un conocido ladrón y un hombre que se sabía guardaba un rencor contra los doctores desde que su esposa murió en una cirugía. Clinton parecía encajar, especialmente cuando algunos testigos del robo al banco lo identificaron. Así que Clinton fue arrestado y acusado del robo y los homicidios. Pero hubo un retraso antes de su juicio. De hecho, pasó más de un año luego del arresto de Clinton para que la huella en el auto finalmente llevase a la policía en una dirección diferente. Pasaron meses y meses hasta que un detective recibió información de un criminal en otro lugar del Medio Oeste y pensó haber visto las huellas de ese hombre. Y de pronto lo supo. Sí, esa es la huella que me ha estado preocupando. La huella digital del hombre que se hacía llamar William Holden, de hecho pertenecía a Jake Flegel, el líder de la notoria pandilla Flegel. Eso resolvió el caso. Y de hecho arrestaron al hermano de Jake Flegel y a otros 3 cómplices y los llevaron a juicio. Charles Clinton había sido víctima de una trampa. Previamente había tenido una pelea con Ralph Flegel, quien en venganza había plantado la carta en el cuerpo del doctor muerto. El propio Jake Flegel evadió el arresto, pero fue su huella digital la que brindó la evidencia para el arresto de su hermano y sus cómplices. Ellos admitieron su participación y fueron ejecutados debidamente. Pero Jake Flegel no escapó de la justicia. La policía lo encontró mientras intentaba abordar un tren. Él les disparó y resultó muerto. No fue sino hasta 1924 cuando el nuevo director del FBI, Edgar Hoover, fue decisivo en persuadir al Congreso de otorgar $56,000 para establecer la oficina de huellas digitales del FBI. Y eso fue el punto crucial. La acción del Congreso
lo que le dio poder al FBI para establecer el sistema. Y tan pronto como el FBI tuvo su sistema de huellas digitales, pronto se hizo evidente que docenas y luego cientos y luego miles de departamentos de policía comenzaron a cooperar para tener una oficina centralizada de huellas digitales, que con el tiempo se hizo mucho más grande que la de Scotland Yard. Pero en 1931, Scotland Yard estaba de nuevo empujando los límites de la experticia cuando decidieron incluir las huellas de palmas en sus archivos. Los patrones en las palmas de las personas son realmente los mismos que en sus huellas digitales, y en ocasiones tenías la huella de una palma que aparecía en la escena de un crimen. Pero tendría que ser un archivo separado, y de hecho Scotland Yard desarrolló su propio archivo de palmas. El archivo fue iniciado por el superintendente en jefe Fred Sherrill, quien era uno de los principales partidarios de las huellas digitales en la policía. Fred Sherrill fue uno de los más famosos oficiales de huellas en la historia de Scotland Yard, y escribió un libro llamado The Fingerprint System at Scotland Yard. Es casi un manual técnico, y una de las cosas que señala es que incluso si las personas tratan de mutilar sus huellas digitales, de hecho, cuando sanan las heridas, las mismas huellas vuelven a crecer varios años después. Había una ilustración clásica de este caso particular para mostrar que de hecho no podías escapar a la identificación por huellas digitales tratando de cambiar tus propias huellas. Las personas usaban ácido y cortaban sus dedos tratando de asegurarse de no poder ser identificadas con la escena del crimen. Para los años 40, la policía tenía miles de huellas en sus archivos, pero esto solo ayudaba a los detectives si un sospechoso había sido arrestado y fichado antes. Si la policía encontraba una huella en la escena de un crimen y no había concordancia en los archivos, no podían avanzar. Eso fue lo que ocurrió en 1948 en Blackburn, en el noroeste industrial de Inglaterra. Y el modo en que los detectives intentaron resolver el caso demostró ser uno de los capítulos más notables en la historia de las huellas digitales. June Devaney, de 3 años, había estado recuperándose de una neumonía en el hospital Queen's Park en Blackburn. Poco antes de la medianoche del 14 de mayo, una de las enfermeras del pabellón de niños notó que no estaba en su cuna. El personal buscó frenéticamente por el hospital. Al no poder encontrar a la niña, se amplió la búsqueda al terreno del hospital. A las 3 de la mañana se hizo el sombrío descubrimiento del pequeño cuerpo de June Devaney. Sus heridas eran horribles. No solo había sido violada, sino que su asesino había acabado con su breve vida sosteniéndola por los tobillos y golpeándola contra el muro de piedra del hospital. Ella habría sido dada de alta al día siguiente. Fue un crimen terrible, pero afortunadamente la escena del crimen fue muy bien preservada. Y en el suelo pulido del hospital había algunas marcas de pies con medias, y había una botella que debió haber sido movida por quien quiera que hubiese sacado a la pequeña June de su cama. Bien, en primer lugar, buscaron huellas en la botella, y por supuesto había una huella en esa botella. Esa huella fue comparada con el archivo de Scotland Yard y no tenían registro de ella. Así que lo que tuvieron que hacer fue eliminar a todos los que podrían haber tenido una buena razón para tocar esa botella. Así que tomaron huellas de todo el personal del hospital y revisaron las huellas para compararlas y eliminarlas. El alguacil jefe de Blackburn decidió entonces que haría un llamado público para que todos los hombres de Blackburn dieran voluntariamente sus huellas a la policía para ser comparadas. Y claro, el apoyo para encontrar al asesino que había cometido este crimen fue tal que las personas hacían filas para ofrecerse a ayudar.
Fue una tarea monumental que involucró más de 40.000 juegos de huellas y visitas a unos 35.000 hogares diferentes. Y finalmente se llegó al punto en el que había 46.000 huellas digitales de personas que habían sido revisadas, pero aún no había señales de ese patrón de huellas. Y debió ser frustrante para las personas y una prueba para su fe en el sistema, porque aún no encontraban ese patrón de huellas. El número 46.253 concordó con el patrón. Pertenecía a Peter Griffiths. Griffiths admitió que luego de una noche de beber mucho, se había colado en el hospital y había violado y asesinado a June Devaney. Tenía un historial de inestabilidad mental y se supone que le dijo a la policía que esperaba recibir lo que merecía. Fue colgado en la cárcel de Walton, Liverpool, el 19 de noviembre de 1948. Lo que se demostró fue el grado al cual el público cooperaría entregando sus huellas digitales, y el sistema británico era tal que una vez que entregaron sus huellas, si no habían cometido ningún crimen, esas huellas digitales eran públicamente destruidas, luego de que Peter Griffith fue capturado. Para los años 60, las huellas digitales eran consideradas un modo infalible de identificar a los criminales. Buscar huellas en la escena de un crimen se hizo algo común y se crearon técnicas para hacer que todo el proceso fuese tan preciso como era posible. Los investigadores de las escenas de crímenes traían una caja de trucos con ellos para poder procesar la escena. Este es un maletín de huellas digitales. Es el tipo de equipo que un investigador llevaría a la escena de un crimen y contiene todo el equipo relevante para mejorar y recuperar huellas digitales. Tenemos distintos tipos de polvos. Tenemos polvos granulares, blancos y negros. Este es quizás el polvo para huellas más ampliamente usado. Es polvo de aluminio. Es el polvo que usamos para levantar huellas digitales. Luego tenemos polvo magnético, que es muy bueno para obtener resultados instantáneos en objetos de papel o cartón. Son limaduras de hierro cubiertas de carbón y usamos un cepillo magnético. Haré una demostración. Si coloco algunas huellas en ese papel, muchas veces los criminales pueden, veamos, sí, haber entrado a una oficina y haber sacado papeles de una gaveta o algo así. Así que cepillamos las limaduras de hierro a través del papel. Como pueden ver, obtenemos un resultado instantáneo. Podemos asegurarlo en su lugar colocando cinta adhesiva encima. Tenemos un cepillo de carbón aquí con el que usamos un movimiento circular al buscar huellas en una superficie lisa y brillante. Un movimiento circular. En ocasiones ven en la televisión que pintan el polvo y eso está mal, pues no puedes ver en qué sentido están los surcos hasta que has mejorado la huella, así que podrían estar a 90 grados y existe la posibilidad de destruir la huella. Eso aumenta la capa de polvo de aluminio en los surcos. Una vez que encontramos nuestra huella, debemos levantarla y es simplemente un asunto de tomar cinta transparente y presionarla sobre la huella. Luego se presiona esa cinta sobre una lámina de plástico transparente. Y luego se colocan los detalles como la fecha, la hora y la ubicación con tinta indeleble. Para poder llevar eso a la corte debemos ser capaces de decir exactamente dónde estaba ubicada. Así que tenemos una cinta para medir exactamente la ventana o el marco de la puerta de donde levantamos esa huella. Obtener una huella precisa era solo la mitad del trabajo. Desde los años 60, las fuerzas de policía de todo el mundo recolectaban miles y miles de huellas que debían ser catalogadas y almacenadas.
Pero aunque estos registros eran cuidadosamente actualizados, revisarlo podía tomar días. Al final, el error humano aún podía suceder y los criminales podían escapar a su arresto. La llegada de los computadores revolucionó el modo en que la información era almacenada. Desde los años 70, eso significó que las huellas digitales ahora podían ser digitalizadas y almacenadas de un modo que hacía mucho más fácil acceder a ellas y compararlas. Las bases de datos en las computadoras podían ser vistas por otras fuerzas, haciendo mucho más difícil que las huellas se saliesen de la red. Podemos pensar en las huellas digitales automáticas como dos procesos. Uno es el arresto y verificación de la identidad de las personas. Revisar que la persona frente al oficial de policía es la persona que asegura ser o alguien que no dice ser. Es allí cuando la policía toma un juego completo de huellas, que es luego comparado con la base de datos nacional de 6.5 millones de huellas, y eso resulta en una concordancia o ninguna. Así que puede confirmar la identidad de esa persona. El otro aspecto del trabajo es el que está asociado con la investigación del crimen, y es cuando las huellas digitales son dejadas en la escena de un crimen. Esas pueden ser comparadas con la base de datos del Reino Unido. Normalmente, eso le devuelve unas 10 o 15 concordancias al oficial, que luego investiga. Así que eso significa tener la capacidad de buscar en 65 millones de dedos y devolver solo 10 o 15 para que un experto los revise. Eso es una enorme ganancia de eficiencia, comparado con el viejo sistema manual que se usaba en años anteriores. A menudo la introducción y actualización de esos registros de computador por sí mismas han abierto nuevas investigaciones en viejos casos no resueltos. A principios de los 80 en Los Ángeles, Richard Ramírez, el hijo adolescente de un inmigrante mexicano, ya era conocido por la policía de Los Ángeles. Había sido arrestado varias veces por cargos de droga y robo de autos. Desafortunadamente para sus víctimas, la carrera de este criminal no terminó allí. En 1984, una mujer de 79 años fue encontrada muerta en su hogar. Su garganta había sido cortada y había sido apuñalada repetidas veces. La policía encontró algunas huellas digitales en la escena, pero no pudieron encontrar una concordancia en los registros. Fue el comienzo de un cruel desenfreno de crímenes que incluyó violaciones, asesinatos y asaltos sexuales. El hombre a quien habían descrito como poseedor de un rostro largo y cabellos rizados fue llamado el acechante nocturno. Estaba obsesionado con la adoración del diablo y dibujaba signos satánicos en las paredes de los hogares de sus víctimas. En algunas semanas, su comportamiento comenzó a escalar y las personas vivían con miedo. En un ataque mató a un hombre y violó a su prometida, quien luego lo vio escapar en un Toyota naranja. Cuando el auto fue reportado abandonado, la policía logró recuperar un buen juego de huellas del retrovisor. La nueva base de datos computarizada de la policía de Los Ángeles acababa de ser actualizada para incluir criminales nacidos desde enero de 1960. Los técnicos aún estaban cargando los registros desde el viejo sistema, pero aceleraron el proceso. Las huellas del auto fueron revisadas usando la nueva base de datos. Esta vez, la computadora tenía la respuesta. Se requirieron solo 3 minutos para identificar a 10 posibles sospechosos. Richard Ramírez era el número 1 de la lista. Ramírez, nacido un mes después de enero de 1960, ahora estaba en los registros computarizados. La policía sabía quién era y tenía una fotografía suya, la cual mostraron al público. Alguien lo reconoció mientras intentaba robarle el auto. Mientras esperaban por la policía para arrestarlo, una turba se reunió y cayó sobre él. En su juicio no mostró remordimientos. Fue encontrado culpable de asesinato y sentenciado a muerte en noviembre de 1989. Desde 1989 y con el desarrollo de la Internet, ha sido posible enviar huellas digitales de un lugar a otro en línea. Las fuerzas policiales de todo el mundo pueden acceder a información potencialmente crucial en segundos. Y ahora, ni siquiera necesitan tener acceso a un computador. Este es un ejemplo de un lector móvil de huellas digitales que está por comenzar a ser usado por la policía. Esto le permitirá a un oficial de policía revisar un juego de huellas en el camino, lejos de una estación de policía, y simplemente tomar 2 huellas y permitir que sean comparadas contra la base de datos nacional de 6.5 millones de juegos.
y decirle al oficial en un par de minutos si esa persona está registrada o no. Eso le permite al oficial de policía saber muy rápidamente si esa persona tiene antecedentes criminales o si existe una orden de arresto contra ella en alguna parte. Así que es una enorme ventaja en las calles. Así que mientras los computadores se hacen más poderosos, ¿puede el análisis de las huellas digitales hacerse aún más eficiente? Si regresamos 20 o 30 años, el poder de procesamiento no habría permitido buscar entre 65 millones de dedos en cuestión de minutos. Por ejemplo, el sistema probablemente sea capaz de realizar todos esos tipos de búsqueda que mencioné a unos 6 millones de comparaciones de dedos por segundo. Si comparas eso con el tiempo que le toma a un oficial revisar un puñado de huellas, estamos hablando de una gran eficiencia. Al avanzar, esperamos elevar eso al próximo año, potencialmente 8 veces, para incrementar la precisión y obtener una mejor lista de candidatos para el experto en huellas. Al almacenar múltiples juegos de huellas, el sistema debe ahora buscar en más de un juego de huellas. Así que no se trata solamente del algoritmo que está detrás, sino también del poder de procesamiento que lo rodea. Y esos son enormes requerimientos. Francis Galton nunca habría soñado en 1892 que una comparación mundial de huellas digitales podría hacerse en 3 segundos.